Dios les bendiga, que la paz de Dios y de nuestro Señor Jesucristo sea con todos los que van a estar escuchando este programa Viviendo el Evangelio. Saludamos a toda la audiencia, a todos los que corresponden en esta plataforma, diferentes pastores, evangelistas, amigos, ministros, maestros, que estamos trabajando en el mejor trabajo del mundo, que es el Evangelio de Jesucristo, predicándolo a donde Dios nos puede abrir estas puertas para su gloria y su honra. Y saludamos desde aquí de Atlanta, Georgia, a nuestro amado Juan Carlos Moro junto a su esposa allá en Venezuela, mi país natal. Lo amo mucho, y a todos los que nos van a ver repitiendo la misma palabra, porque queremos enfatizar que esta palabra, que esta exposición de la palabra, esta enseñanza al cual Dios nos da, es para usted, para edificar el cuerpo de Cristo. Y si usted no conoce a nuestro Jesucristo bendito, que salva, que bautiza y da poder, pues hoy usted lo puede conocer un poco más a través de las Escrituras y a través de los diferentes programas que tiene esta plataforma. Pues sin más preámbulo, vámonos al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice la palabra, su letra. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Escuche. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Escuche. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Qué linda la palabra del Señor. Mire, la palabra irreprensible quiere decir que no se puede reprender, que no se puede corregir, que no merece reprensión alguna. Y nos manda a guardarnos irreprensiblemente nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Pero usted dirá, bueno, vivimos en un ser tripartito, y verdaderamente, ¿cómo podemos guardarnos? ¿Cómo podemos vencer al enemigo? ¿Cómo podemos vencer las tentaciones? No es fácil, claro que no, pero es posible vencerlas en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Y podemos ver en esta carta, ¿verdad?, que el Señor nos está guardando, nos da una alerta de guardarnos irreprensiblemente, ¿verdad?, para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para que cuando suene esa trompeta, usted y yo estemos preparados completamente para subir allá a las bodas del Cordero y gozarnos con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro amado, con nuestro Salvador. Mire, sabemos que las Escrituras sagradas, ¿verdad?, de nuestro Padre Celestial, trata al hombre como un ser tripartito, ¿verdad?, donde está compuesto por un espíritu, como lo acabamos de leer, alma y cuerpo. Es decir, el hombre espiritual tiene un alma, ¿verdad?, y vive en un cuerpo. Lo podemos ver y comprobar en el versículo que acabamos de leer claramente. Vemos que el espíritu es mencionado primeramente. Nosotros no podemos hacer una distinción entre el espíritu y el alma. Sin embargo, la palabra sí lo puede hacer. Y la pregunta es, ¿cómo vencer el enemigo teniendo un ser tripartito? Un espíritu, un alma y un cuerpo. La palabra de Dios dice en Hebreos 4:12, porque la palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada, escuche, de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las conjeturas y los tuétanos, y discierne, escuche, los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, se refiere al cuerpo, a la materia del hombre. Dice la Biblia que sopló aliento de vida,
se refiere al espíritu que es de Dios, que viene de Dios. Y dice la Biblia que fue un ser viviente, es decir, el alma fue un ser viviente, porque somos ser tripartito, ¿verdad? Que es la combinación del alma, del cuerpo y del espíritu del hombre. Por eso en otras versiones podemos leer que el alma se convirtió en un alma viviente cuando Dios, ¿verdad?, creó al hombre del polvo de la tierra. Es decir, que por la palabra Dios creó todas las cosas. ¿Cómo vencer al enemigo? El espíritu del hombre es el que se sustenta y da vida al cuerpo. Es decir, el cuerpo sin el espíritu, escuche, está muerto desde el plano espiritual. Santiago capítulo 12 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, escuche, así también la fe sin obras está muerta. ¿Por qué? Porque el espíritu es el que se comunica con Dios. Si nos vamos al libro de Efesios, ¿verdad? Podemos ver 4:24 dice: Dios es espíritu. San Juan 4:24, ¿verdad? Y los que le adoran es necesario, escuche, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. El alma son las emociones, el sentimiento, el verdadero yo al cual yo soy en esta tierra caminando, un alma viviente. El cuerpo es del polvo de la tierra, es la materia al cual hay que guardarlo también irreprensiblemente. Mire, oye, irreprensiblemente, sin corregir, sin tener que reprocharle algo. A veces nosotros no nos gusta guardar el cuerpo y le damos mucho al cuerpo y comemos lo que no tenemos que comer o lo que no debemos comer, no nos ejercitamos y lamentablemente, ¿qué pasa? Luego decimos, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy enfermo? Porque no estamos guardando el cuerpo irreprensiblemente de una manera sana y saludable para la gloria de Dios. ¿Cómo vencer al enemigo teniendo en cuenta que somos un ser tripartito? Vencer, la palabra vencer, superar con éxito un obstáculo, un problema, una dificultad, una circunstancia, un desafío. Es decir, sujetar, derrotar o rendir al enemigo luego de superar ciertos obstáculos, ya sean cosas morales que deben de resistir, soportar o huir. Hay veces que tenemos que discernir en el espíritu cuando estamos soportando, cuando debemos de resistir y cuando debemos huir a ciertas tentaciones, problemas o desafíos que se nos puedan presentar. Y el Espíritu Santo nos da la guianza para nosotros tomar la mejor decisión en el espíritu para poder soportar, para poder resistir o para poder huir. En una ocasión le pregunté a una hermana, ¿verdad?, que cómo puede ella vencer el enemigo, y estábamos hablando de ese tema. Y ella me dio, obviamente, respuestas que son correctas: la oración, el ayuno, vivir una vida llena del Espíritu Santo, entre otras. Pero le faltaba una, ¿verdad? Y yo le decía, ¿pero qué más? ¿Qué más? Porque todo eso, el ayuno, la oración, la llenura del Espíritu Santo, vivir una vida de justicia es parte de. Pero ¿cómo vencer al enemigo en una tentación, en una prueba, en un proceso? Y tenemos el mejor ejemplo: nuestro Señor Jesucristo venció, y la clave es por la palabra. Ya leímos en Hebreo que dice: la palabra es viva, es eficaz, más cortante que doble espada de dos filos.
O sea, es cortante, que corta el alma y el espíritu y llega hasta las conjeturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones de corazón. Entonces, por la palabra que fueron hechas todas las cosas, aún el ser humano, es que vamos a vencer el enemigo. Por eso que la Biblia dice que por falta de conocimiento perece mi pueblo, porque no estudiamos, no escudriñamos la palabra de Dios, y en el momento del proceso de la prueba no proclamamos una palabra para que nosotros podamos ser librados de cualquier tentación, de cualquier adversidad, de cualquier problema que necesite mi corazón, que necesite mi alma, que necesite mi espíritu y aún mi cuerpo en necesidad de verdad, de sustento, para nosotros poder avanzar en Cristo Jesús y que Él las pueda añadir a nuestra vida. Por la palabra, aleluya. Jehová es mi pastor, nada me va a faltar, no me va a faltar pagar la renta, no me va a faltar pagar la camioneta, los biles, entre tantas cosas. Él es mi proveedor, Él es Jehová Jireh, el que va a proveer todo mi sustento que usted y yo necesitamos, pero tenemos que proclamarlo por la palabra, porque la fe sin obra es muerte, y tenemos que proclamar y accionar en ciertas circunstancias para que Dios se glorifique en nuestra vida. Jesús fue tentado y venció ¿por dónde? Por la palabra. En Lucas 4 podemos ver que Jesús fue lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, como usted y como yo, que a lo mejor estamos pasando circunstancias dolorosas, enfermedades, escasez, corte, no sabemos qué hacer, cómo levantarnos en el proceso, y somos ministros, somos siervos de Dios, somos miembros de una iglesia, en una posición, en una asignación, pero lamentablemente estoy pasando un desierto, no sé cómo vencer, y estamos ahí desesperados, afanados. Por la palabra, en la oración, usted puede vencer al enemigo. En el libro de Mateo podemos ver que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, el Espíritu es el que se comunica con nuestro Padre Celestial para ser tentado, escuche, por el diablo, que es una tentación, ¿verdad? Una tentación es algo que la Biblia dice que Dios no tenta a nadie, pero Él permite la tentación para probarnos que nosotros verdaderamente podemos salir lícitos, podemos salir victoriosos en esa prueba, porque el Señor Jesucristo también fue tentado en espíritu, en alma y cuerpo. Y la tentación es usada con el significado de probar y purificar en este contexto. En 1 Corintios 13 dice, no nos ha sobrevenido, 10:13, no nos ha sobrevenido ninguna, cero, tentación que no sea humana, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, escuche, contra potestades, gobernadores, principados, huestes de maldad en las regiones celestes. No es con el hermano, no es con la hermanita, es con el enemigo, con potestades, con demonios. No es ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis, dice la Biblia, resistir. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Que no nos va a dejar ser tentado más de lo que podamos soportar, de lo que podamos resistir, porque Él es fiel para con nosotros. Y dice la Biblia en Santiago, continúa 1:13 y 14, cuando alguno es tentado, escuche, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, es seducido. Usted y yo debemos saber cuál es nuestra concupiscencia, al cual usted se tiene que guardar irrepresiblemente
para que no sea corregido, para que no seamos reprochados, para que no seamos reprendidos, porque no nos estamos guardando irreprensiblemente en esa concupiscencia que usted y yo sabemos cuál es. Sino que debemos resistir y Él nos dará la salida para que podáis soportar. Jesús fue probado a sí mismo para prepararse para vencer al enemigo, aleluya. Para prepararse para una misión que es un propósito de Dios que tiene para con todo ser humano en esta tierra, al cual fue enviado con un propósito, con talentos, con capacidades, con dones operativos, para que ejerza ese propósito en Cristo Jesús y acepte el llamado y nosotros podamos seguir los pasos de Jesús, como dice en 1 de Pedro 2:21, que el mejor ejemplo es Jesús de seguir sus pasos porque Él sufrió por ti y por mí y venció. Y nosotros tenemos que seguir sus pasos. Y aquí el Señor Jesucristo nos demostró que Él salió victorioso y venció al enemigo por usted y por mí. Dios prueba a sus hijos para ver si estamos preparados y listos. ¿Para qué? Para ser usados por Él. Dios probó a Abraham. Dios probó a Isaac, Dios probó a su propio hijo, a usted y a mí, para nosotros ser usados por Él. Una vez que nosotros fuimos limpiados con su sangre preciosa, que nos limpia de todo pecado, nos lavó, nos purificó, nos siguió lavando, nos justificó, ahora nos protegió y nos puso hermoso ante tu presencia de Dios. Eso no queda ahí, tenemos que ser usados para nosotros llevar el evangelio a Jesucristo, a las personas que lo necesitan y seguir viviendo un evangelio puro, sin mancha y sin reproche, a pesar de que podemos seguir cometiendo errores porque somos seres humanos de carne y hueso, pero sí se puede nosotros poder vivir una vida irreprensible como nos las manda nuestro Padre Celestial, según los designios de su voluntad, de su propósito, para nosotros continuar, que vamos a cometer errores, sí, ya lo dije, sí, pero que esos errores tú los puedas llevar a la presencia de Dios, pedir perdón y Jesucristo nos limpia con su sangre poderosa para que nosotros no nos quedemos atrás por un desánimo, por un error, por una circunstancia, por una decisión fuera de la voluntad de Dios, sino que seguimos hacia adelante en medio de la circunstancia. ¿Cómo podemos vencer al enemigo en un ser tripartito? Mire, hay 3 asesinos al cual usted tiene que, darle siempre para poder vencer. Yo trabajo voluntariamente en el Departamento de Homeland Security en el área de FEMA, la Agencia Federal de Manejo de Emergencia, y doy la clase de psicología en desastre. Y ahí hay 3 asesinos al cual hay un desastre, ya sea tecnológico, ya sea intencional, ¿verdad? Y encontramos alguna víctima, ¿verdad? Para poder socorrer, para poder rescatar, ¿verdad? Hay 3 asesinos y esos asesinos son las vías respiratorias, las hemorragias y el shock. Y eso se tiene que tratar porque esos 3 asesinos son de muerte si usted no puede socorrer bien a esa víctima y está pasando esa circunstancia. Entonces aquí hay 3 asesinos donde nosotros tenemos que someter y que con esos 3 asesinos nosotros podemos evitar ser reprochables, ser reprendidos, porque nos vamos a guardar irreprensiblemente nuestro espíritu, alma y cuerpo de estos 3 asesinos. El primero, la carne. Nuestra propia carne, nuestro propio yo. Una vida llena del Espíritu Santo, dando fruto del Espíritu Santo. Si nos vemos a la palabra de Dios, tiene muchas maneras de cómo nosotros podemos vivir una vida llena del Espíritu Santo, andando en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne que son contra el Espíritu.
Gálatas 5:16 dice, digo, pues anda en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. Aleluya. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queramos. Nosotros tenemos que someter esa carne. Y el 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, obviamente no estáis bajo la ley. Podemos ver también en Efesios 5:18, nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Es decir, hay muchas cosas que nosotros dejamos y muchos que lo tienen que dejar. No dice la Biblia que ni los hechiceros, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los chismosos, ni los murmuradores, ni la gritería, ni los que se echan como varones, etcétera, 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 no heredarán el reino del cielo. ¿Cuál es su concupiscencia al cual usted es seducido? Usted y yo nos tenemos que guardar irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Modificar las obras de la carne. Nos vamos a Romanos 8. Aleluya. Romanos 8:13. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:13. Dice, porque el vivir conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu habéis muerto, habéis de morir, las obras de la carne viviréis. No tengo mucha luz aquí, pero bueno. Viviréis. Entonces, nosotros tenemos que modificar las obras de la carne para nosotros vencer el enemigo. Hay muchos versículos que nos enseña. 1 Corintios 9:27 dice, sino que golpeó mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Es decir, nosotros tenemos que guardarnos irreprensiblemente para que nosotros no seamos criticados, censurados o reprendidos o corregidos. Guardarnos irreprensiblemente en espíritu, en alma y en cuerpo. Renovar nuestra mente. Romanos 12:2. Me gusta leerlo para que usted y yo podamos entender perfectamente lo que Dios nos está hablando. Romanos 12:2, que muchos ya no las conocemos, de cómo Dios nos manda a renovar nuestra mente, no os conforméis a este siglo, sino que transformados en medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí tenemos ese primer asesino, que es la carne. Mire, es bastante largo este tema. A lo mejor lo continuamos el próximo sábado. Tenemos 4 divisiones: las relaciones con la sexualidad, las relaciones con el prójimo, las relaciones con la espiritualidad. En las relaciones con la sexualidad es algo natural y creado por Dios y bueno para el ser humano. Sin embargo, con el pecado de Adán, lo que era natural se volvió contaminado. Es por eso que si no nos guardamos irreprensiblemente de los deseos de la carne, lamentablemente podemos caer en prostitución, impureza, lascivia, adulterio, fornicación, homosexualismo, pedofilia, entre otras. Pero tenemos que vencer la sexualidad pecaminosa con la renovación de nuestro entendimiento en Cristo Jesús y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo.
Relaciones con el prójimo. Ay, Dios mío, soportarnos unos a otros en el amor de Dios. Todo ser humano es nuestro prójimo. Este es el segundo mandamiento al cual nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Independientemente de las relaciones de parentesco, de pensar diferente, de la nación, del tez de la piel, de la raza, de cualquier índole, nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como a sí mismo. Y qué difícil se nos hace a mucho estas cosas, con el racismo, con la discriminación al extranjero. Pero esto nos puede ayudar a fomentar la unidad en el espíritu, que es el vínculo de la paz, de la amistad, y un vínculo perfecto que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Relaciones con la espiritualidad. El ser humano de por sí es un ser religioso, desde el punto de vista que siempre va a tender a adorar a algo que posea la creación, la tendencia y la búsqueda y relacionarse con lo divino después de la caída del hombre. Nos tenemos que evitar de adorar a la idolatría, a los ídolos. Un ídolo también puede ser su madre, su padre, su carro, su trabajo. Dios es un Dios celoso. Ahí nace la idolatría, el dinero, el poder, la hechicería, la brujería. Todo eso nosotros nos tenemos que cuidar. Falsas religiones, falsas doctrinas, desviaciones. Las relaciones con uno mismo. Tener una relación saludable y equilibrada con uno mismo. Es decir, es la capacidad de valorarse saludablemente con personas y aceptar las fortalezas, las debilidades que tenemos y mantenerlas, ¿verdad? Irreprensiblemente guardadas ante la venida de nuestro Señor Jesucristo y presentárselas al Señor para que nos ayude en medio de nuestras debilidades. La Biblia dice, digo al débil, fuerte soy, forjad, digo al débil, fuerte soy. Aleluya. Dejar los sentimientos de culpabilidad, de corrupción, contra el alimento, el carnal, ¿me entiende? Tenemos que evitar todos estos deseos de la carne. ¿Por qué no ponéis las cosas de Dios primero? Sino que la pones en los hombres. Dice la Biblia que porque si alguno viniera en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. La oración es otra exigencia para la vida del cristiano para someter la carne. La abstinencia y el ayuno. Y usted lo puede ver cuál es el verdadero ayuno en Isaías 58. Ese es uno de los asesinos al cual nosotros tenemos que someter la carne en ayuno, en oración, en vigilia, para no satisfacer los deseos de la carne que son en contra del espíritu. El otro asesino, el mundo. ¿Cómo vencer el mundo? Otro asesino. Tener una firme confianza y una firme responsabilidad y una firme personalidad, un carácter definido para no seguir a la mayoría, sino seguir a Cristo. ¿Cómo? Renovando nuestro entendimiento cada día. Tener un encuentro con Dios. Primera de Juan, si nos vamos a Primera de Juan 5:4, la Biblia nos enseña, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe en Jesucristo Jesús. No dejarnos de congregarnos. Aleluya. Mire que usted quiere vencer al mundo. Usted quiere vencer al mundo. ¿Cómo? No dejarnos de congregarnos como muchos lo tienen
por costumbre. La Biblia lo dice en Hebreos 10:25, que no dejemos de congregarnos como muchos lo tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque usted al congregarse en la casa de Dios, que mejor es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella. Imagínense por qué, porque hay bendición, hay salvación, hay sanidad, hay liberación, hay palabra. No nos podemos dejar de congregarnos, porque la palabra de Dios, dice la Biblia, que la fe viene por oír la palabra de Dios. Y si usted deja de congregarse, ¿dónde usted va a escuchar palabra de Dios? Solamente por esta plataforma. No. Nosotros debemos congregarnos, como muchos y algunos no tienen por costumbre de no congregarse. Entonces usted no va a poder vencer al mundo. Esa es una también vital manera de vencer al mundo: congregarnos, escuchar palabras, someternos a las autoridades que Dios ha puesto para nuestra vida. Tercero, y para terminar, el otro asesino es el diablo, Satanás. ¿Cómo vencer al enemigo? Como un ser tripartito. El enemigo, dice la Biblia, resistí al diablo y él huirá de vosotros. Por la palabra Jesús venció, por un proceso Jesús venció la tentación de Jesús. Lo hizo vencer por la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Aleluya. Una entrega total con nuestro Señor Jesucristo. En las manos de Dios usted puede vencer al enemigo. Cerrar toda puerta, cerrar toda brecha pecaminosa en nuestra vida. Usted puede vencer al enemigo, y usted no le da un derecho de legalidad en su vida al diablo para que él pueda venir a hacer estragos, porque usted tiene una brecha, o tenemos una puerta abierta. Cerrar todas las puertas en el nombre de Jesús de Nazaret para vencer toda tentación del enemigo. Agarrarse de la palabra de Dios para que la gloria de Dios sea manifestada en nuestra vida, y que el enemigo no tenga ningún derecho legal para él hacernos la vida cuadrito más de la que nos hace por ser hijos de Dios. Pero nosotros sometiendo la carne, sometiéndonos a las cosas de Dios, y no permitir que estos tres enemigos, la carne, el mundo y Satanás, vengan a hacer tropiezos en nuestra vida, porque nosotros le damos cabida para que haga lo que él quiera con nosotros. No, tenemos al poderoso gigante que está con nosotros, delante de nosotros, para seguir adelante. Y cómo vencer al enemigo en victoria en Cristo Jesús, proclamando la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, que nos protege, que nos guarda, que nos bendice, que nos ayuda con la guianza del Espíritu Santo, y poder vencer el enemigo como Cristo lo venció en la cruz del Calvario, perdonándonos unos a otros en el amor del Señor. Que si viene alguien a hacerte algo en tu vida, tú tienes que perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros, y Él, aleluya, pudo vencer en la cruz del Calvario y decir: consumado es, y nos hizo a nosotros más que vencedores en Cristo Jesús para obtener la vida eterna. Dios me le bendiga. Se me acabó el tiempo. Dios me le bendiga. Será para la próxima oportunidad. Paz a vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones.